Bienvenidos a nuestro canal Galileo Médico en el día de hoy. Hoy vamos a hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal para la preparación del examen STEP 1. Una enfermedad que, ocupa bastante preguntas o varias preguntas dentro del STEP 1 y que vamos a ver aquí en detalle. Primero que todo, hay dos trastornos que caen bajo este encabezado de enfermedad inflamatoria intestinal. Uno se llama enfermedad de Crohn y el otro colitis ulcerativa idiopática o colitis ulcerosa, como tú quieras llamarle. Pero ambas son condiciones que entran dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal. Ambos son trastornos autoinmunes con un disparador desconocido. No se sabe qué las causa. Por lo tanto, etiología desconocida. Ambas son enfermedades crónicas. Es decir, las personas la van a tener durante toda su vida una vez que son diagnosticadas. Sin embargo, ambas tienen un curso recurrente y remitente. De modo que los pacientes pueden estar estables por un tiempo, incluso asintomáticos, y luego presentar un brote de síntomas, en el cual aumenta el requerimiento de medicación para recuperar el control del trastorno. Ambos comprometen los intestinos y pueden tener síntomas similares. Y como mencioné antes, ambos tienen episodios recurrentes, es decir, pueden provocar dolor abdominal y diarrea con sangre. A lo largo de este módulo vamos a hablar más en detalle de síntomas que son más comunes en un trastorno que en el otro, pero en general existe bastante superposición. Ambas también, las dos enfermedades, las formas de la enfermedad inflamatoria intestinal tienen una ligera predominancia en el sexo femenino, con una aparición típica entre los 15 y los 40 años. Aunque hay algunos datos que van a sugerir un segundo pico entre los 50 y los 80 años. O sea que no descartes que siempre el caso te va a estar entre los 15 y los 40, porque puede haber algún caso entre 50 años en adelante también, que es el segundo pico. Ambos trastornos son más comunes en las personas blancas y en personas de ascendencia judía. ¿Esto quiere decir que es exclusivo de ellas? No, en los exámenes nada es exclusivo de nada, pero tienes que tener en cuenta la carta de presentación de las preguntas. Así que la presentación clásica para aprender para un examen de este tipo es que te den una mujer blanca de unos 30 años de origen judío. Como te dije, son dos trastornos. Uno se llama enfermedad de Crohn, la otra colitis ulcerosa. Son autoinmunes, son crónicos, son recurrentes y remitentes, es decir, las crisis remiten. Hay brotes de síntomas. Ambas comprometen intestinos. Hay episodios recurrentes, hay dolor abdominal y diarrea con sangre y predominancia en el sexo femenino con un pico entre los 15 y los 40 y un segundo pico entre los 50 y los 80, personas de la raza blanca de ascendencia judía. Vamos ahora a hablar de la diarrea con sangre. Lo primero que quiero decirte, la diarrea con sangre puede ser síntoma tanto de enfermedad de Crohn como de colitis ulcerosa. Pero debes saber que la enfermedad inflamatoria intestinal es una causa relativamente poco común de diarrea sanguinolenta. Es decir, existen muchas causas más comunes, especialmente infecciosas. Por eso, cuando un paciente consulta por diarrea con sangre, antes de pensar en Crohn o colitis ulcerosa, es necesario descartar infecciones. Con frecuencia se envían cultivos de heces cuando hay diarreas con sangre para buscar otras causas. Por ejemplo, salmonella, shigella, campylobacter, yersinia. Incluso se estudia Escherichia coli, la cepa O157, el Clostridium difficile
y huevos y parásitos, entre otros agentes. Pero no es que la diarrea con sangre, cuando te la mencionen en el STEP, eso es Crohn o colitis ulcerosa. No puede haber, y con mucha más frecuencia se observa, especialmente en enfermedades infecciosas. Vamos a partir de la primera enfermedad que vamos a discutir aquí, que es la colitis ulcerativa, colitis ulcerosa, colitis ulcerativa idiopática, ulcerative colitis, que como se le dice en inglés, y ahora vamos a decir que es un trastorno que involucra úlceras, la presencia de úlceras en el tracto intestinal, especialmente en el colon. Por eso se llama colitis. Sufijo itis significa inflamación. Colitis, úlceras en el tracto intestinal, pero en el colon. Este es un trastorno donde la inflamación, la causa de la inflamación es autoinmune. ¿Y dónde ocurre? Fundamentalmente en la mucosa. La colitis ulcerativa ataca la mucosa, a veces la submucosa, pero muy importante, no siempre ataca la submucosa, a veces está en la mucosa. No es una inflamación de espesor completo, es decir, no toma todas las capas del intestino, como ocurre, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn. Entonces tiene que tener esto bien claro. La colitis ulcerosa siempre comienza en el recto. Comienza en el recto y avanza hacia arriba. Siempre hay compromiso rectal. Por eso el dolor en el cuadrante inferior izquierdo es común, porque hay compromiso rectal y porque, lógicamente, tanto el recto como el colon distal están localizados allí. Y crucialmente, nunca involucra el intestino delgado. Es decir, no hay pacientes con una colitis ulcerativa que tenga involucrado el intestino delgado. Es una enfermedad del colon. Ya el nombre colitis lo deja claro. Morfología clásica en la colitis ulcerosa. Hay 3 elementos importantes que vas a encontrar en una colitis ulcerosa. Lo primero, se forman cicatrices porque hay úlceras. Entonces, la cicatrización de estas úlceras en ocasiones pueden sobresalir en forma de un pólipo. No es un pólipo verdadero, pero la cicatrización de úlceras forma lo que se denomina pseudopólipos. Eso es lo primero. Pseudopólipos. Lo segundo, hay pérdida de austras. Las austras del colon se pierden. Entonces el colon tiene una forma característica que se le llama colon en tubo de plomo. En una imagen vas a ver que el colon no tiene sus austras características, queda recto, queda liso y esto le da el aspecto de un tubo de plomo sin austras. Lo tercero, hay un hallazgo microscópico clásico. Hay accesos crípticos. En las criptas del intestino, en específico aquí en el colon, vas a encontrar en la microscopía un infiltrado de neutrófilos súper importante. Esto es un hallazgo microscópico clásico que lo preguntan en los exámenes. Entonces tienes 3 elementos morfológicos clásicos patológicos que son los pseudopólipos por la cicatrización de las úlceras que hacen que estas cicatrices protuyan y formen la especie de un pólipo, pero no es un pólipo real. La pérdida de las austras, el colon en forma de tubo de plomo, recto, liso, sin austras, y el hallazgo microscópico clásico que es los accesos crípticos, estos neutrófilos infiltrando y llenando las criptas. ¿Cuáles son las manifestaciones de esta enfermedad? Bueno, las que te mencioné, como la diarrea con sangre, el dolor, son intestinales, pero hay manifestaciones extraintestinales de la colitis ulcerosa que usted debe saber para el examen STET 1. Número 1, el pioderma gangrenoso, que son úlceras cutáneas profundas. La colitis ulcerativa
se acompaña muchas veces con una colangitis esclerosante primaria, que la vamos a ver en gastroenterología. Entonces, cuando tengas pioderma gangrenosum, úlceras cutáneas profundas, colitis ulcerativa, siempre pensar que puede haber el paciente con colitis ulcerativa. Igual que un paciente que tenga una colangitis esclerosante primaria, pensar en colitis ulcerativa. También se asocia con espondilitis anquilosante, otra enfermedad, pero esta reumática. Y también se asocia con uveitis, es decir, 4 manifestaciones extraintestinales de la colitis ulcerosa que te la tienes que saber cañón para el examen: pioderma gangrenosum, colangitis esclerosante primaria, espondilitis anquilosante y uveitis. Ahora, ¿cuál es la complicación más temida de una colitis ulcerativa? La más temida es el megacolon tóxico. En el megacolon tóxico, el colon pierde su motilidad, deja de contraerse, se dilata rápidamente, se adelgaza y al dejar de contraerse y dilatarse, pues se puede perforar fácilmente. Esto se presenta con dolor abdominal, distensión, fiebre, diarrea y shock, que en este caso es un shock séptico. A medida que las bacterias van colonizando, las bacterias, por supuesto, que se van a convertir en agentes patógenos para el cuerpo, en este colon, el dolor abdominal, la distensión y la infección genera una fiebre con una diarrea y un shock séptico que puede desencadenar el fallo multiorgánico posteriormente. Aquí que vamos a encontrar en el megacolon tóxico como complicación de la colitis ulcerativa, vamos a ver unas asas que están extremadamente dilatadas, asas dilatadas en el intestino. Ahora, quiero hablarte del riesgo de cáncer y la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa aumenta el riesgo de un tipo de cáncer que es el adenocarcinoma de colon, especialmente si el paciente tiene más de 10 años con la enfermedad y si hay un compromiso extensivo del colon. Es decir, mientras más extenso sea el compromiso del colon, mientras más extensión haya de las lesiones en el colon, en el caso de la colitis ulcerativa, y mientras más años, estamos hablando más de 10, tenga el paciente con esta enfermedad, pues hay más riesgo de adenocarcinoma de colon. Por ello, se debe realizar colonoscopías periódicas y múltiples biopsias para prevenir que el paciente tenga un adenocarcinoma de colon. Ahora, hay una serie de pruebas que se pueden hacer que no son pruebas específicamente de imagen, son pruebas de sangre, anticuerpos, o sea, anticuerpos contra determinados antígenos que aparecen, pero que no son suficientemente confiables para el diagnóstico definitivo, pero que sí se asocian con una colitis ulcerativa, su presencia. Entonces te puede orientar al tratamiento. Uno de ellos son los PANCA. Los PANCA suelen ser positivos en la colitis ulcerosa. Sí, los PANCA, que son los anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos. Y los otros son los anticuerpos que se le llama ASCA. ASCA porque ASCA significa anti-Saccharomyces cerevisiae, que suele ser positivo también en el Crohn, pero aquí se puede observar en la colitis ulcerativa. Como dije, no son suficientemente confiables para el diagnóstico definitivo, pero sí te orientan. Hemos terminado con colitis ulcerativa, vamos a pasar a enfermedad de Crohn y aquí van algunos puntos esenciales de la enfermedad de Crohn para el examen. Te voy a dar 4 puntos. Lo primero, la enfermedad de Crohn se comporta como una inflamación granulomatosa. En la enfermedad de Crohn, la formación de granulomas son típicos en la biopsia. En la colitis ulcerativa no hay granulomas en la biopsia. En el Crohn sí se forman granulomas. Otra característica del Crohn es la inflamación transmural, que no se ve en la colitis ulcerativa. Vimos que se veía en la mucosa y a veces la submucosa, pero en el Crohn afecta todas las capas de la pared intestinal. Y ya vamos a ver por qué esto es importante, porque una enfermedad que afecta todas las capas de la pared intestinal tiene consecuencias más allá. Y luego, el Crohn tiene otra característica. No solamente afecta todas las capas de la pared intestinal, sino que puede afectar cualquier parte del tubo digestivo desde la boca hasta el ano.
A menudo incluso involucra el ilion terminal. ¿Qué sucede cuando una enfermedad afecta todas las capas del tubo digestivo, del intestino, mucosa, submucosa, musculares y todas las demás? Incluso puede formar fístulas, y ya vamos a ver esto. ¿Y qué sucede cuando esa inflamación es del delgado? También puede comprometer. Bueno, hay una mala absorción, hay un déficit de vitamina, por ejemplo, B12, que se puede producir en la enfermedad de Crohn. Déficit de B12, recuerda que produce anemia megaloblástica. Además, en el Crohn hay una mala reabsorción de los ácidos biliares. Los ácidos biliares normalmente se reabsorben, pero en el intestino delgado. Pero ¿qué sucede? Que hay una mala reabsorción de ácidos biliares y esto tiene consecuencias y ya lo vamos a ver. Hay, por lo tanto, diarrea secretoria y esteatorrea. Diarrea secretoria con esteatorrea y un aumento de cálculos biliares. Por eso, el déficit de B12, la mala reabsorción de ácidos biliares, la diarrea secretoria con esteatorrea y el riesgo de cálculos biliares es característico de la mala absorción que tiene la enfermedad de Crohn. Además de que da dolor, como en la colitis, pero el dolor en el cuadrante inferior derecho por compromiso del ilion terminal. La diarrea es una diarrea no sanguinolenta que generalmente es por mala absorción. Puede haber diarrea con sangre, pero generalmente la diarrea no es sanguinolenta por la mala absorción, es una diarrea mala absortiva. El patrón característico es que en el Crohn, a pesar de que las lesiones están de la boca, desde la boca hasta el ano, pueden estar en el Crohn, que casi siempre, fíjate, respeta el ano, casi siempre respeta el ano, pero pueden estar en esa localización. Pero el Crohn sí tiene algo característico, que salta segmentos. Las lesiones son saltonas, se llaman skip lesions, porque saltan segmentos. Puede haber lesiones, por ejemplo, en el colon, puede haber lesiones, por ejemplo, en la boca, puede haber lesiones, por ejemplo, en el intestino delgado, saltan segmentos. Suele, como te dije, respetar el recto. Suele respetar el recto. Clásico hallazgo patológico del Crohn, los granulomas. Clave diagnóstica en el Crohn, una biopsia con granulomas, una mucosa que te van a decir que tiene la forma de cobblestone o mucosa en empedrado o en adoquinado. Eso parece una calle de adoquines, la mucosa en empedrado. Y el Crohn, yo te mencioné que, y te dije, toma todas las capas. Al tomar todas las capas, se producen fístulas. El colon puede fistulizarse, puede haber fístulas. Y esas fístulas pueden ser con las estructuras que menos tú te imaginas a veces. Enterovesical, por ejemplo, con la vejiga. Entonces el paciente puede tener una fístula y el paciente empezar a orinar aire o a veces heces en la orina, porque hay fístula enterovesical. Eso es una complicación, bueno, es un hallazgo también de la enfermedad de Crohn. Las fístulas también pueden ser perianales. Puede tomar el recto, pero poco. Pero pueden haber fístulas perianales y pueden haber fístulas abdominales en otros niveles. Hay una característica que es la grasa serpenteante o creeping fat. Esa es otra característica de la patología, de la parte anatomopatológica de la enfermedad de Crohn. Cuando te hablen de creeping fat, sabes que están hablando de una característica de la enfermedad de Crohn. Otra característica es que el Crohn produce estenosis. Hay un signo clínico que se llama signo de la cuerda o signo del hilo, string sign, que es por fibrosis. La fibrosis estrecha la luz intestinal, el lumen intestinal y puede producir incluso oclusión. Pero la estenosis da este signo de la cuerda, string sign. Hay una serie de manifestaciones extraintestinales de la enfermedad de Crohn. Una de ellas es la artritis migratoria. Otra de ellas es el eritema nodoso. En el Crohn se producen cálculos de oxalato de calcio. En el Crohn puede haber asociación, al igual que en la colitis ulcerativa, tanto de espondilitis anquilosante como de uveitis. Tanto la espondilitis anquilosante como la uveitis puede asociarse a ambas condiciones. Ahora, ¿qué es característico del Crohn como manifestaciones extraintestinales? Pues la artritis migratoria, el eritema nodoso, que son esos nódulos que pueden salir en diferentes partes del cuerpo, pero le gusta mucho a veces salir en la región anterior de las piernas.
y los cálculos de oxalato de calcio. Se pueden producir cálculos de oxalato de calcio. Acuérdate siempre de eso porque te va a salir en una pregunta. Cuando te den un paciente que tiene un problema malabsortivo y tiene una enfermedad de Crohn, búscale cálculos. Cálculos de oxalato de calcio. ¿Ok? Es muy característico que aparezcan en la orina estos cálculos. Inmunología de estas dos enfermedades. Yo quiero decirte que para el STET1 tú tienes que saber que hay células que son los linfocitos TH, ¿sí? Los linfocitos T de tipo cooperadores o helper, pero que tienes que diferenciar bien. En la colitis ulcerosa, los que actúan o los que ocasionan el problema de la respuesta inmunitaria son los linfocitos T helpers de tipo 2, TH2. Y en el Crohn es el TH1. ¿Por qué? Porque los T helper tipo 1, y recuerda esto, es lo que concuerda con la formación de granulomas. Entonces, Crohn TH1, que concuerda con la formación de granulomas, y colitis ulcerosa TH2. Ahora quiero hacerte otra acotación y recuerda esto para el examen, el efecto del tabaco. En la colitis ulcerativa, fumar mejora los síntomas o puede mejorarlos. En el Crohn, fumar empeora la evolución, incluso en el Crohn puede desencadenar los brotes. Ahora vamos a hablar del tratamiento y quiero decirte que se utilizan muchos inmunosupresores en el tratamiento. En el STET1 no te van a hablar tanto del tratamiento como tal, sino vamos a hacer un poquito de hincapié en la farmacología. Los esteroides se utilizan para los brotes, ya te mencioné, inmunosupresores hay diferentes, hay esteroides que se usan para brotes, que también son inmunosupresores, y otros medicamentos que son para mantener la remisión. De estos te voy a hablar de dos de ellos. Uno de ellos importante es la sulfasalacina. La sulfasalacina es un medicamento que al llegar al colon, las bacterias lo dividen en el colon en dos compuestos. La sulfasalacina en el colon se divide en sulfapiridina y en 5-asa. El 5-asa es un asa, como ya lo dice, 5-aminosalicílico, que es similar al ácido acetilsalicílico, que es la aspirina. Es como si fuera una aspirina, pero no es aspirina, es 5-aminosalicílico. Y la aspirina es acetilsalicílico. Bueno, el 5-aminosalicílico, 5-asa, actúa como antiinflamatorio en la mucosa del colon. Eso es importante. Ahora, el problema es que tiene algunos efectos adversos esta sulfasalacina. Va a malestar gastrointestinal, pero si el paciente es alérgico a la sulfa, como contiene sulfapiridina, cuando se desdobla, pues puede haber una reacción por sulfa si el paciente es alérgico. Además, en los pacientes la sulfasalacina puede producir, y recuerda esto, muy importante para el STET, lo que se denomina oligospermia reversible, es decir, una disminución del conteo de los espermatozoides de manera reversible. Y por otra parte tenemos la mesalamina. La mesalamina es otro medicamento, en este caso es 5-asa solo. Es decir, la mesalamina es 5-aminosalicílico solo, que permite evitar los efectos adversos de la sulfa. Cuando tienes un paciente alérgico a la sulfa, pues le das mesalamina. ¿Por qué? Porque no contiene sulfa. Entonces se puede absorber este medicamento. Lo que pasa es que se absorbe demasiado temprano en el intestino y por eso hay versiones con recubrimiento de liberación retardada que se le llama asacol y pentasa. Son dos tipos de recubrimientos de liberación retardada que alcanzan el hilio en el colon antes de liberarse. ¿Okay? Entonces, para eso se fabrican estos recubrimientos de liberación retardada, porque el medicamento, la mesalamina, tiene ese problema, que se absorbe muy rápido. Ahora, quiero decirte que has aprendido estas dos enfermedades, hemos concluido esta discusión para el examen, espero que te haya servido y bueno, continuamos hablando de gastroenterología en la sesión del playlist de la gastroenterología en tu canal Galileo Médico, preparación para los exámenes STEPS, en este caso STEP 1 USMLE. Gracias por tu tiempo y espero que te haya servido.